Financiero Relax, bienvenidos a este su podcast de finanzas en donde junto con nuestros invitados ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan y se encuentran las finanzas. Bienvenidos a esta edición de Diseñando mi vida financiera. Ya saben que así se llama la serie y el día de hoy les quiero platicar algo que estuve pensando cómo platicarlo, cómo moldearlo, porque creo que es algo importante. La sesión pasada, junto con el estratega financiero Fernando Andrade, vimos justamente la parte de cómo empezar bien el año, que fue el tema de presupuestos. Entonces ya presupuestamos, ya sabemos qué es lo que queremos en el año, ya sabemos qué ajustes tenemos que hacer y obviamente con base en eso pues tenemos que ir llevando nuestra cuenta. Entonces en esta sesión te voy a compartir un par de conceptos, 3 conceptos en particular que creo que son necesarios para que aparte de que ya tengas tu presupuesto, pues empecemos a entender un poquito como un todo este tema de la economía, de cuando vas a pedir un préstamo, por ejemplo, que te hablan de tasas de interés, cuando tomas alguna decisión financiera. Estos son 3 conceptos que vas a escuchar muy seguido y van a ser inflación, tasa de interés y el tema de costo de oportunidad. Entonces voy a platicarte estos 3 conceptos a manera de una historia y lo que quiero es que haga mucho sentido esta historia. De hecho, seguramente por ahí en el primer capítulo ya hemos platicado un poquito acerca de este tema o en algunos capítulos más. Es también una parte de las clases que doy. Yo doy clases en la carrera de administración financiera. Tengo pues varios alumnos de diferentes carreras, pero todo es siempre enfocado a negocios. Entonces, algo que me parece sumamente importante es que puedan entender a fondo de qué se trata todo este tema. Es decir, que cada vez que ustedes escuchen o tomen una decisión con base en la inflación, en la tasa de interés o, digo, ahora que vamos a hablar del costo de oportunidad, sepan a qué se están refiriendo. Entonces, vamos a ir armándolos de todas y armándolos y armándolas de todas estas herramientas que tenemos en la vida financiera para que ustedes puedan triunfar en esta, ¿sale? Entonces, la historia que les voy a platicar es la historia en sí del dinero. Entonces, vamos a hacer un poquito la pausa en cada una de estas, pero quiero que entiendan de dónde viene cada una. Entonces, al principio de los tiempos existía el trueque, ¿no? Todos sabemos que existía el trueque. Yo te cambio una gallina por una vaca, o yo te cambio trigo por una vaca, o te cambio trigo por una gallina, o cualquier cosa o cualquier combinación que se les pueda ocurrir a ustedes. Entonces, en el principio de los tiempos así era, así nos intercambiábamos cosas ya una vez que pues dejamos un poquito de ser nómadas o todavía siendo nómadas. Y lo padre de todo esto es que pues de repente decías, oye, esa persona tiene algo que yo necesito y tengo algo que quizá pueda ofrecerle y que le guste. Pero el problema en realidad radicaba en cuando no. Entonces, digamos que yo ya tengo una vaca y ya tengo trigo, y alguien necesita trigo o la vaca, pero no me puede ofrecer otra cosa que no sea vaca ni trigo a cambio, pero yo ya tengo. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a pasar estas cosas? Tenemos que tener otro eje de referencia, ¿no? Que en este caso viene a ser ahora el dinero. Entonces, adelantándonos un poquito en la historia, antes, pues se empezó ahora sí que a comercializar como moneda con todo, ¿no? Es decir, algo que todos aceptaran a cambio de manera válida, ¿no? Lo que hoy conocemos como el famoso fiat o el dinero fiat, que es la confianza del consumidor. Entonces, ¿qué eran estas cosas? Al principio eran plumas, piedras, piedritas así que te encontrabas, o cualquier otra cosa. Incluso creo que hay unos islandeses que tenían unas piedras enormes que ni siquiera se podían mover, pero cada quien sabía qué parte de la piedra o qué piedra le pertenecía a cada quien, y con eso hacían los intercambios. Entonces, imagínense cómo llegó a ser esto, pues muy, muy chistoso, ¿no? Pero también nos dimos cuenta en esta etapa que muchas de las cosas que usábamos como monedas, pues no servían tanto, porque imagínense, por ejemplo, las plumas o las hojas que nosotros llevábamos en la bolsa, pues ibas en el caballo o ibas en el mar y de repente se te salía una y se salían todas y pues ya te quedabas sin dinero o se desgastaban mucho, perdón, con el paso del tiempo muy fácil. Entonces,
¿cuál fue la solución que encontramos como seres humanos, como personas a esto? Pues fueron los metales preciosos. Y aquí voy a poner unas comillas, porque en realidad este tema de darle tanta importancia, por ejemplo, al cobre, a la plata, al oro, pues en realidad viene de esto, que encontramos que eran, pues ahora sí que piedras o materiales que no eran corrosivos, que se podían moldear muy fácilmente y que duraban mucho tiempo. Entonces, de ahí es de donde le damos realmente nosotros ese valor y que decimos, oye, pues la plata, el oro o estos materiales que se vuelven muy maleables, entonces, pues empiezan a hacer ahora sí monedas de estos materiales preciosos, le vamos a llamar aquí entre comillas, ¿no? Y luego, haciendo otro adelantito a la historia, resulta que cuando empieza a ver pues todo este tema del oro, de la plata, del cobre, de los metales preciosos ya, que bueno, en realidad metales, no materiales, metales preciosos es la palabra que estaba buscando, pues resulta que dicen, oye, pues yo tengo un montón de oro, pero ¿dónde lo guardo? Pues antes no se usaba, ¿no? O sea, imagínense, pues en la casa no estaba adaptado. Y quienes sí tenían protección para todo este material y tenían espacio eran los blacksmith, ¿no? Que eran los herreros en sí de aquel entonces. Y estos herreros, pues, empezaron a cobrar una cuota porque pudieras dejar tu dinero, es decir, bueno, no tu dinero, sí, tu dinero en forma de oro o en forma de plata, en sus bodegas que estaban resguardadas. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que tú ibas con el herrero o con el blacksmith y le dabas tu lingote de oro y él te daba un papel donde decía que en esa bodega tenías oro guardado, es decir, te daba, digamos, el recibo, lo equivalente en papel de lo que tú tenías guardado en su bodega. Entonces, en realidad, aquí empiezan los bancos. Aquí empiezan los bancos de una manera también muy chistosa, porque en cierto momento el blacksmith, el herrero, se da cuenta que mucha gente ni siquiera sabía realmente cuánto le estaba dando, es decir, cuánto oro estaba dando a cambio del papel que daba. Y la otra es que empezaron a ver también que pues mucha gente pues necesitaba dinero y ellos les decían, oye, yo te puedo prestar porque pues al final del día lo que respalda lo que te estoy prestando en papel es lo que yo tengo en la bodega y lo que yo tengo en la bodega solamente yo lo puedo ver. Entonces así empieza el tema del banco con los blacksmith y así empieza el papel moneda, digámoslo en ese sentido, ¿no? Que el papel empieza a comercializarse en vez de los lingotes pesados de oro, los lingotes pesados de pues, todos estos metales preciosos de los que ya hemos platicado. Entonces es ahí realmente cuando se empiezan a usar, cuando se empieza a usar el papel como si fuera el medio de cambio, ¿no? Es decir, oye, yo con este papel te estoy certificando que en la bodega de allá tengo lo equivalente a, no sé, 5 lingotes de oro. Entonces, por eso puedo intercambiarte este papel, ¿no? Y bueno, aquí un puntito más en la historia, nos vamos un poquito más adelante en la historia. Estos herreros, estos blacksmiths se convierten en los banqueros, ¿no? Incluso a quienes les gustan las historias de conspiración, pues aquí se forman los grandes banqueros de la historia, como los Rothschild, según esto. Y entonces, ¿de dónde viene? A lo que voy con esta historia es que les quiero empezar a explicar la inflación. Entonces, llegando de toda esta historia, donde tenemos un medio de intercambio para todos los bienes que necesitamos, ya en común, ¿no? Que ya vimos que avanzamos desde el trueque, desde las plumas, las piedritas que nos encontramos en el camino, hasta los metales preciosos, hasta almacenar esos metales preciosos y entonces usar el papel que nos daban como certificado de que teníamos depositado dinero ahí, ¿no? O bueno, el oro o la plata. Entonces, ¿qué sucede después un poquito más adelante en la historia? Pues resulta que antes justamente así era. Toda la economía estaba sustentada o estaba basada en lo que se tenía en estas bodegas, ¿sale? Y yo no podía, obviamente, pues decir, oye, yo quiero sacar este billete de la nada sin ese respaldo del metal precioso que estuviera en la bodega. Entonces, también otro paréntesis aquí importante es que nacen los bancos centrales, ya en la economía moderna nacen los bancos centrales,
Y estos bancos centrales son los encargados de mantener en sí, por ejemplo, si ustedes ven la misión del Banco de México, es mantener la estabilidad del peso y la política monetaria. Ahora, ¿qué es la política monetaria y la estabilidad del peso? Pues prácticamente es que todo pueda correr de manera buena para la economía mexicana, digo, hablando en particular de la economía mexicana, o en el caso de Estados Unidos, pues es la Fed, ¿no? Que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la famosísima Reserva Federal, y en el caso del tipo de cambio, pues es que ellos tengan los medios para poder ayudar al peso, en este caso, cuando pues sufra mucha volatilidad o haya pues temas macroeconómicos que puedan impactar directamente esta parte. Entonces nacen estos bancos centrales con la misión de regular un poquito todo el tema de la banca, con la misión un poquito también de pues poder ayudar a la economía, que bueno, también a quienes les encanten y les gusten las historias de conspiración, la Reserva Federal tiene para aventar para arriba, ¿no? Cañón. Entonces, bueno, nace la Reserva Federal como con esta encomienda, ¿no? Y en realidad la Reserva Federal es o los bancos centrales son quienes tienen el poder de acuñar la moneda en cada uno de los países. Es decir, solamente el Banco de México puede acuñar pesos, que es acuñar es en el caso de las monedas, o imprimir billetes. Ahora, ¿qué sucede dentro de todo esto? Que ya están los bancos centrales, ya está la banca como la conocemos hoy en día, y la economía, pues en realidad avanzaba al paso que lo permitían las reservas que se tenían en estos bancos, o en la Reserva Federal, o en el Banco de México. Y entonces resulta que llega Nixon, en el periodo de Nixon en Estados Unidos, y anteriormente, como yo les decía, pues todo estaba respaldado en reservas de oro, ¿no? Estaba respaldado en el oro, en el famosísimo patrón oro. Entonces llega Nixon y cambia este patrón oro por, digo, podemos también discutir mucho las razones, pero ese no es la idea de este podcast. Si quieren, después hablamos de eso. Pero entonces quita el tema del patrón oro y ahora nace una cosa que se llama Modern Money Mechanics, que es la mecánica moderna del dinero, que es prácticamente un librito donde se establece ahora cómo va a ser la política monetaria para emitir billetes, es decir, para imprimir billetes, acuñar monedas, y cómo de hoy en adelante, bueno, de ese momento en adelante, iba a funcionar el tema de la moneda fraccional, ¿sí? Ahora, nuevamente, nada más como para que tengan esta referencia muy sencilla. Antes de Nixon, en el patrón oro, para que alguien pudiera emitir un billete o algo, pues tenía que tener la reserva equivalente en oro, ¿sí? Es decir, tenía que estar almacenado, y uno justamente de los pretextos de que se haya cambiado este patrón oro a un sistema fraccional como es el de Modern Money Mechanics, en el que vivimos hoy en día, pues fue justamente eso, ¿no? Que pues, o sea, cargar oro, cambiarlo, almacenarlo, pues también generaba muchos costos, etcétera, 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 ¿no? De hecho, hace poquito salió una noticia, no sé si la vieron, que pues México tiene muchísimas reservas de oro en el Banco de Inglaterra, ¿no? O sea, el Banco de México como tal. Entonces, pues bueno, el gobierno, pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, ahora, ¿qué sucede con el sistema fraccional? O sea, si yo antes necesitaba tener respaldado en oro lo que iba a imprimir o lo que iba a acuñar, entonces con el sistema fraccional, ¿cómo funciona? Y ojo, y esto nada más fue de hacer política, es decir, se cambia el patrón oro y ahora viene este sistema fraccional que les digo, ustedes pueden buscar en internet Modern Money Mechanics y ahí les va a aparecer exactamente las reglas de cómo funciona el sistema fraccional. Pero prácticamente, para que se entienda de manera muy simple, es que yo ahora por cada bono que yo tenga, ¿no? Es decir, por cada dinero almacenado que yo tenga, por cada papelito almacenado que yo tenga, yo puedo reproducir hasta 9 veces ese papel. Entonces, ¿cómo funciona? Igual les explico. La Reserva Federal es en realidad quien emite el dinero y quien le da ese dinero al gobierno, a las instituciones bancarias, a toda la economía en sí. Entonces, ¿cómo funciona? El gobierno le dice, oye, Reserva Federal, yo necesito dinero. Entonces, la Reserva Federal le dice, sí, perfecto, pero entonces yo para poder emitir el dinero que tú necesitas,
necesito que me mandes unos bonos del gobierno. Entonces le manda esos bonos del gobierno, que es puro papel, que bueno, ahora pues, ya ni siquiera papel ha de ser, ¿no? Bonos gubernamentales, te mando esos bonos y con base en esos bonos, es decir, si yo tengo un bono, entonces te puedo imprimir hasta 9 billetes o lo equivalente 9 veces, más bien, no 9 billetes, sino el equivalente por 9, ¿no? Entonces, a partir de esto se crea el dinero y entonces el gobierno, en vez de recibir nada más un bono, pues recibe más. Y así se va, y así se va, y así se va. Entonces aquí viene el primer concepto. Bueno, nada más para que nos quede muy claro, el dinero entonces hoy en día no está respaldado en oro. ¿En qué está respaldado? En el dólar. Está respaldado en el dólar y el dólar está respaldado en la confianza del consumidor. Es decir, en que todos aceptamos que es una moneda muy fuerte. Acuérdense que hay monedas fuertes y hay monedas que son más débiles, como por ejemplo la lira turca, el peso argentino, el peso mexicano, que están dentro de las economías pues, que son emergentes, y hay monedas que pues, son mucho más estables y que no tienen volatilidad. Entonces, el dólar está respaldado en el mismo dólar. Y cuando queremos emitir moneda, el Banco Central de Estados Unidos lo puede hacer a preferencia y apalancándose, que esa es la palabra clave, apalancándose. Es decir, por cada uno que yo tenga, puedo reproducir 9, ¿no? Hasta 9 veces. Entonces, ¿esto qué genera o qué hace? Y es aquí donde vamos al primer concepto. Esto, el apalancarse, genera inflación. Entonces, cuando ustedes se han preguntado, oye, ay, es que la deuda externa, ¿no? O ay, es que luego vemos noticias que dicen, es que Estados Unidos debe mucho dinero y tú dices, pues ¿a quién le debe? O sea, que digo, también hoy en día hay estas instituciones como el IMF, ¿no? Que está con esta Christine Lagarde, o el Banco Mundial también, que también prestan dinero a naciones. Pero dices, oye, ¿a quién le debe? O cuando hablamos de México y dicen, oye, pues ¿a quién le debe México? Pues en realidad viene de que, pues yo como Banco Central sí te voy a emitir dinero, pero necesito que me des algo a cambio, ¿no? Y es más, ese dinero aparte te lo voy a prestar con un interés. Es decir, el dinero que yo estoy haciendo de la nada, ¿no? Que de hecho el primer podcast que hicimos en este canal se llama El dinero no existe. Este dinero que nosotros hicimos Reserva Federal en un ordenador, no en una computadora que viene de la nada, es decir, simplemente existe en un servidor prácticamente, pues ahora dinero, yo quiero que eventualmente me lo regreses, es decir, te voy a apuntar que yo te presté 5 pesos y aparte quiero que me lo regreses con intereses. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Si nosotros quisiéramos que toda la deuda del mundo se acabara, literalmente cada uno tendría que regresar todo el dinero que tienen, cada una de las personas, gobiernos, instituciones, tendrían que regresar todo el dinero que tienen a los bancos centrales y no habría dinero en circulación. O sea, es una cosa, o sea, quiero que traten de dimensionarlo porque de verdad que cuando yo primero encontré estas lecturas y Modern Money Mechanics y después de investigar mucho, fue algo que me voló la cabeza. Y bueno, todo esto ¿por qué genera inflación? Porque justamente hay un costo implícito en prestar dinero, que se llama tasa de interés. Pero vamos primero con la inflación y ahorita vamos con la tasa de interés. Entonces, ¿la inflación qué es? La inflación, por definición, es el aumento del valor, bueno, del precio de los productos y los servicios, de los bienes en general. ¿Qué nos dice esto? Pues prácticamente la inflación tiene varios componentes y uno de estos es que al momento en que yo recibo dinero, pues ese dinero pues ya lleva un costo de inicio, ¿no? Y la segunda es que también este dinero pues me va a servir para comprar ciertas cosas o ciertos bienes, ciertos servicios de los productos y servicios que tengo a la mano, pero esos productos y esos servicios al día, a la semana, dependiendo de cada producto, va a ir variando de precio. Es decir, en el momento que yo recibo 5 pesos, a lo mejor yo quiero ir a comprar una Coca-Cola, pero pues resulta que la Coca-Cola ya subió su precio y cuesta 6 pesos. Entonces, esa variación
que tenemos en los precios de los bienes, de los productos, de los bienes y servicios, es la que cuenta en primera, como una primera parte, como la inflación. Y la segunda, ¿qué es? Imagínense que, y esta es la razón justamente por qué, o sea, no podemos imprimir billetes a destajo o esto de que, oye, pues la economía va mal, pues impriman más billetes, ¿no? La respuesta es justo esta. Si ustedes estuvieran en un lugar donde tienen una población, digamos, de 5 personas, ¿no? Y ustedes son los poseedores de la única botella de agua, entonces ustedes podrían ponerle el precio que ustedes quieran a esa botella de agua. Es decir, si ustedes quisieran 1 millón de pesos por esa botella, pues ahora sí que se pelearían entre los 5 habitantes para ver quién compra esa botella de agua. En cambio, si otro habitante tiene otra botella de agua, de estas mismas 5 personas. Entonces, si el otro habitante decide darla en menor precio, en automático, sin que yo haya bajado el precio de mi botella de agua vale menos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el dinero en circulación de una economía. Es decir, entre más billetes haya, menos valor tiene cada uno de esos billetes para su intercambio, ¿sale? Entonces, cuando hay muchos billetes en circulación, se genera esta inflación, es decir, hay mucho dinero en circulación, la gente está comprando, los precios están subiendo, porque acuérdense que la otra parte que platicamos ahorita de la inflación, que es esta subidita de precios, obedece a la oferta y a la demanda. Y la oferta y a la demanda, que es simplemente el precio en el que los ofertantes están dispuestos a ofrecer cierto bien, producto o servicio, y la demanda es el precio en el que los demandantes están dispuestos a comprar un bien, un producto, un servicio. Entonces, cuando hay mucho dinero, normalmente los precios tienden a subir, entonces se genera esta inflación. Si se fijan, de hecho, algo que podemos poner como ejemplo muy claro es que Estados Unidos, ahora que fue la pandemia, imprimió billetes, pero a lo güey, o sea, se fueron como gordas en tobogán, cañón, fue algo que, pues, histórico inclusive. ¿Y qué pasó con esto? Pues que ahora Estados Unidos enfrenta tasas de interés muy altas, históricas también, que nunca hemos visto, y que pues al final del día los precios empiezan a tener estas subiditas, ¿no? Ahora, vamos al siguiente punto. Tasa de interés. Bueno, espero que haya quedado bien claro esto de la inflación. La inflación es simplemente que pues los productos entre la oferta y la demanda van variando de precio, entonces eso se contempla dentro del conteo de la economía y también el número de billetes que hay en circulación. Si hay un menor número de billetes en circulación en una economía, hay menos inflación y ahí les va también el truco con la tasa de interés, que aquí se va ligando todo. La tasa de interés es el costo, como ya les había mencionado, es el costo de prestar dinero. Entonces, este costo lleva dos cosas. El costo operativo, es decir, cuánto me cuesta a mí operar internamente para poder prestarte este dinero. Y el otro que es el premio, que eso es pues, cuánto le estoy ganando por yo prestarte este dinero, ¿no? A este dinero le voy a ganar dinero por prestarte el mismo dinero. Entonces, una parte de esta tasa de interés es el premio y la otra parte de la tasa de interés es el costo. Pero aquí la tasa de interés funge para los dos lados. En el mismo caso de la economía, normalmente los bancos centrales son quienes controlan la tasa de interés de cada uno de los países. Si ustedes se fijan, de hecho ahorita México, no me acuerdo, iba como por el 11% de tasa de interés. ¿Y esto qué quiere decir? Esta es una herramienta que tienen los bancos centrales para poder regular justamente la circulación de billetes dentro de una economía. ¿Qué pasó? El mismo caso de Estados Unidos. Imprimieron muchos billetes, es decir, soltaron mucha lana en la economía, entonces ahora tienen que subir las tasas de interés para que la gente ya no gaste. Es decir, para que no se siga produciendo esta inflación que viene de la oferta y la demanda de que hay muchos billetes en circulación, sino que lo que ahora va a pasar es que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, está poniendo una tasa de interés más alta. ¿Y esto qué significa? Que pues obviamente el dinero cuesta más. Entonces, ejemplo contrario, si tú quieres pedir un préstamo, cuando la tasa de interés está más baja, pues estás más animado, te conviene. Oye, si me estás dando un 1% de interés por prestarme este dinero, pues entonces sí lo quiero.
y lo voy a gastar. Pero al contrario, si la tasa de interés es cara, entonces lo que busca el Banco Central con esto es o sea, no incentivar a la gente a que pida préstamos, es decir, a que saquen dinero, sino que lo guarden. Por eso ahorita está tan de moda el tema de los CETES, que los CETES justamente pues son certificados de tesorería, y un certificado de tesorería es que prácticamente le estás prestando dinero al gobierno a descuento, ¿no? Entonces tienen un valor nominal cada CETE de 10 pesos y tú lo compras a descuento, es decir, tú lo compras a 9.50, 9.60 y al final del periodo te van a regresar los 10 pesos. Eso como ejemplo. Entonces, por ejemplo, estos certificados de tesorería, pues están justamente muy relacionados con la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre va a buscar darte una tasa de interés no alta, es decir, te va a dar una inversión con un rendimiento pequeño, pero te va a dar una inversión muy segura. ¿Por qué? Muchas veces a este tipo de instrumentos se le llama libre de riesgo, porque a menos que la economía se caiga, literalmente, pues el gobierno no va a dejar de pagar este tipo de instrumentos, ¿no? Este, digo, hay muchos otros, pero bueno, regresando al ejemplo entonces de la tasa de interés, la tasa de interés le sirve al banco para dos cosas. Primero, pues para tener el control de la economía y poder incentivar o desincentivar la circulación de billetes que hay en la economía. Y la segunda es que así ellos tienen una referencia para prestarle a los bancos. Cuando tú ves y pides un préstamo y te dicen, es que este préstamo es TIE más 3 puntos. Eso significa, la TIE es la tasa interna interbancaria de equilibrio, que eso es, o sea, traducido es la tasa de interés que está dando el Banco de México al banco. Es decir, el banco cuando pide ese dinero es lo que le está costando ese dinero que le está dando el Banco de México. Entonces, por eso normalmente dicen TIE más 3. Entonces, es TIE más el 3% que le va a ganar el banco, ¿sí? A nivel mundial, acaba de cambiar hace poco, no me hagan mucho caso, pero a nivel mundial o internacional, lo famoso era el famosísimo LIBOR, ¿no? Que era London Interbanking Offer Rate o algo por el estilo, ¿no? Que era lo mismo que la tasa interbancaria de oferta de Londres. Entonces, cuando era un préstamo internacional se usaba el LIBOR y cuando era un préstamo nacional, pues se usa la TIE. Ya ahorita el LIBOR cambió, creo que en realidad le cambiaron el nombre un poquito, o sea, para el tema de la referencia. Pero bueno, entonces también le sirve al Banco Central esta tasa de interés para pues poder dar esa referencia. Ahora, ¿cómo los ligamos juntos? Pues normalmente cuando hay mucha inflación va a haber tasas de interés altas. ¿Por qué? Porque esto es lo que está buscando el Banco Central, bajar la inflación y que haya menos dinero en circulación, es decir, que la gente ahorre, que te convenga meterlo al banco, invertirlo en productos financieros en vez de pedir, ¿sale? Y por otro lado, pues la tasa de interés también nos sirve como una referencia. Y ojo, hay tasas de interés fijas, que eso significa que son tasas que durante todo el tiempo que tengas un préstamo o una inversión, te va a regresar de manera fija esa tasa, es decir, no va a cambiar. Y por otro lado, tenemos las tasas de interés variable, que estas yo no las recomiendo cuando piden un préstamo porque estas pues cambian, ¿no? Cambian con el tiempo, cambian con las cotizaciones y pues sí, una vez te puede tocar chiquita la tasa de interés, pero otro día te puede matar. Y que bueno, luego las empresas utilizan los swaps, ¿no? Los famosísimos swaps, que luego platicamos de eso, que son derivados. Entonces, bueno, ya vimos qué es inflación, ya vimos qué es tasa de interés. Ahora vamos a ver el costo de oportunidad. Cuando tú estás enfrente de una decisión financiera, hablando en este caso, digo, la verdad es que este costo de oportunidad yo lo utilizo para muchas cosas, pero se los dejo aquí para que lo utilicen en el tema financiero y ya si les sirve en la vida real, pues adelante. Entonces, el costo de oportunidad es la siguiente mejor oportunidad que estoy dejando por tomar esta decisión. Es decir, si yo tengo entre la decisión 1 y la 2 y tomo la 1, mi costo de oportunidad es lo que yo estaría generando en la oportunidad 2 si hubiera tomado la oportunidad 2 y viceversa. Entonces, aquí les va un ejemplo
a lo mejor un poquito más práctico. Digamos que yo tengo un dinero, tengo 100,000 pesos y los quiero invertir en un negocio, ¿no? Entonces yo hago mis flujos prospectados de efectivo y digo, oye, ¿sabes que este negocio me va a dar el 10% anual? Y tengo que trabajar, obviamente, ¿no? Pues tengo que crear el plan de negocios, tengo que hacer esto, tengo que comprar insumos, tengo que, pues, enfrentarme a la volatilidad del mercado, o sea, pues, a ver si me sale, a ver si no, y me va a dar el 10%. Pero entonces, ¿cuál sería la opción B? Es decir, la siguiente mejor opción que tienes en el mercado. A lo mejor hoy en día puedes voltear a ver alguna opción en un producto financiero, como lo son los CETES mismos, o lo son, no sé, algún pagaré bancario que te esté dando más o menos esa tasa. Y si comparando las dos opciones, digamos que las dos nos dan 10%, ¿cuál sería entonces el costo de oportunidad? Pues entonces sería el costo de oportunidad, ahí sería que en uno no tienes que hacer nada, o sea, es mucho más seguro que tu dinero vaya a regresar al 10% y en otro pues tienes que ejecutar todo el plan de negocios. Entonces, les digo, esto aplica para todo. El costo de oportunidad es, pues, ¿qué me estoy perdiendo por tomar esto? Y si lo que te estás perdiendo no es tan bueno como lo que estás, entonces la respuesta es que estás en la decisión correcta. Por eso yo les digo que yo siempre lo utilizo para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, oye, si no voy a esta fiesta, pues, ¿cuál es el costo de oportunidad, no? O, oye, si sí voy a esta fiesta, ¿cuál es el costo de oportunidad? O si me voy de vacaciones, ¿cuál es el costo de oportunidad? Y esto va muy relacionado con los conceptos que platicamos, que es inflación y tasa de interés, porque normalmente cuando nos topemos con decisiones financieras, pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente tenemos que tomar en cuenta el tema macro, que normalmente por eso hablamos del tema de inflación y de tasas de interés, es decir, oye, a ver, ¿cómo está la perspectiva? ¿Hay buenas tasas de interés? ¿Van a seguir por mucho tiempo? Ahorita les pongo un ejemplo también que se me vino a la cabeza. ¿Van a seguir por mucho tiempo? O a ver, la inflación va a subir mucho, va a subir poco. Por ejemplo, incluso si rentas una propiedad, pues normalmente en el contrato tú le pones que aumenta lo que aumente la inflación, y viceversa. Pues si tú rentas un departamento, pues también te va a subir lo que aumente la inflación. Entonces, ¿cómo juegas con eso dentro de tu vida financiera? Eso es lo importante. Y luego la tasa de interés. Por ejemplo, ahorita me acaba justamente de hablar un amigo y me dijo, oye, fíjate que estoy viendo que Nu está dando una muy buena tasa de interés, creo que están dando el 15, algo por el estilo. Y esto no es un comercial, pero Nu, patrocínanos. Oye, están dando el 15%. Entonces yo le dije, sí, o sea, no ha sido muy abierto en platicar su estrategia, que justamente ahorita es, o sea, ellos captan de manera interna mucho capital, es decir, de accionistas, de gente que quiere invertir en el negocio, y por otro lado, pues están gastando ese capital en dar rendimiento muy bueno para atraer nuevos clientes, es decir, para armar una cartera mucho más grande y más robusta de clientes. Ahora, ¿esto va a ser para siempre? Evidentemente no, es insoportable, pero yo siempre les digo, o sea, si ahorita Nu está dando el 15, pues aprovechen, vayan a Nu y lo que les dure el gustito está perfecto. Ojo, eso no quiere decir o que vaya a quebrar o que lo que sea, no, no estoy diciendo eso, que al final del día, pues Nu también es una empresa de reciente creación y eso tendrías que valorarlo dentro de tu decisión financiera. Pero más bien lo que yo les estoy diciendo es que normalmente la banca, las fintechs ahora en día van a tener diferentes tasas de interés variables y hay que aprovecharlas cuando estén. O sea, si ahorita los CETES están dando buena tasa, aprovechenlos, hagan ese esfuerzo. Y esto en conjunto, es decir, ya vimos inflación, tasa de interés, cómo se combina en mis decisiones diarias y ahora pues tenemos el costo de oportunidad. Ok, voy a tomar una decisión financiera. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Si no hay otra referencia que ustedes tengan para tomar la decisión, si están muy indecisos o indecisas entre una u otra, hagan este ejercicio del costo de oportunidad. Es decir, ¿cuál es la siguiente mejor opción que tengo? O sea, ¿realmente esta opción es tan buena o cuál es la siguiente mejor opción y de qué me voy a perder? También con todo esto viene, por ejemplo, el tema de siempre está con los financieros está no sé cómo le llaman, ejercicio, que es, ¿qué prefieres? ¿100 pesos hoy o 110 pesos el día de mañana? Y en realidad la respuesta es depende. Como buenos financieros, la respuesta
siempre va a ser depende. ¿Depende de qué? Pues del costo de oportunidad. Es decir, si el día de hoy yo puedo invertir ese dinero, esos 100 pesos, a una tasa que me dé más de lo que me va a dar mañana, pues entonces me conviene. Si yo el día de hoy tengo un costo de oportunidad más alto y puedo aprovecharlos hoy, pues me convienen hoy. Pero si el costo de oportunidad no es bueno, pues entonces a lo mejor me convienen 110 mañana. O si yo veo que la inflación y las perspectivas económicas de tasa de interés van a estar mejores para el día de mañana, pues mejor me espero a mañana, a los 110 y entonces pues ya tomo mi decisión. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta aquí todo lo que les quería compartir el día de hoy. Por favor, escríbanos, díganos qué les gustaría escuchar. Vamos a platicar también el tema de seguros de gastos médicos, que por ahí también nos estuvieron diciendo, oye, ¿cómo funciona este tema? Y vamos a tener muchos temas muy interesantes. Díganos qué les interesaría, qué les gustaría saber, cómo funciona, porque para eso estamos aquí, para darles ese valor, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones, para que ustedes puedan diseñar su vida financiera. Y créanme que esto viene de este título o esta nueva serie viene de esta introspección que dije, oye, a ver, o sea, toda mi vida de adulto joven, me la he pasado pues tratando de diseñar mi vida financiera y he estado escarbándole acá, algunas cosas me han salido, otras cosas de plano no, y eso lo quiero compartir con ustedes porque independientemente a qué te dediques, pues vives en este sistema fraccional, como ya lo platicamos, y pues hay que sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino supervivir y diseñar la vida que nosotros queremos, como la queremos. Pero bueno, financieros y financieros relax, hasta aquí el podcast del día de hoy. Que estén muy bien y que las finanzas los acompañen. Nos vemos.